buenas, gente cinéfila, bienvenidos una semana más a estas críticas especiales, que en esta ocasión le toca el turno a La lista de Schindler, la famosísima película de Steven Spielberg sobre el Holocausto, casi como una radiografía de lo que ocurría en los campos de concentración nazis, a los judíos y demás. Esta película que ganó nada menos que 7 Oscars, incluido por supuesto Mejor Película, Mejor Director, no sé si también se lo llevó Liam Neeson. En fin, una película que se llevó un montón de premios de todo tipo, inolvidable banda sonora, película cruda donde las haya, seguramente para la mayoría de la gente la mejor película de Steven Spielberg. Yo siempre voy a poner por delante a Tiburón, por gusto personal, aunque seguramente en cuanto a la calidad general de la película, más allá además lo que transmite, lo que narra y lo que trata, seguramente sea la mejor película de Spielberg. Un retrato muy crudo de lo que, como he dicho, eran los campos de concentración. Pero tengo que decir que antes de empezar a analizar la película, y ya os digo que va a haber alguna crítica negativa a la película, no es todo oro lo que reluce, yo le voy a poner 2-3 pegas pequeñas, pero van a estar ahí, a la película. Tengo que comentar que cuando veo esta película, hacía mucho no la veía, la verdad, y cuando ves este tipo de películas del Holocausto y lo que ocurrió, siempre me viene una reflexión que, ya que ahora estoy con vosotros en el canal, pues me gustaría compartirlo, una reflexión general con el tema del nazismo y con el tema de lo que ocurrió en los campos nazis y demás. Que uno siempre tiene la sensación, cuando ve estas películas, de cierta distancia, en el sentido de que todo es tan horrible lo que te cuentan. Ahí está El pianista, hay muchas películas de Segunda Guerra Mundial y del horror de los nazis y demás, que te la cuentan y dices, o sea, es que te produce un efecto casi barrera, ¿no? De decir, es que es imposible que todo esto ocurriera. Evidentemente ocurrió a mucha gente, que ya sabéis que niega el genocidio nazi y todo lo demás, pero bueno, esto está ahí. Yo no me refiero a eso, me refiero a que tanta maldad había, o sea, para lo que ocurrió en esos momentos y en ese periodo histórico, todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y por supuesto con los campos nazis, que fue como un salto cualitativo en maldad tremenda, es tan bestia lo que se supone que ocurrió allí, que causa rechazo a la idea de no puede ser, eso no pudo ocurrir. Y ocurrió. Y el tema es que la sensación que uno tiene muchas veces es que hoy en día la mayoría de la gente cree que eso ocurrió porque sí, porque los nazis eran muy malos, y básicamente por eso, y que es imposible que vuelva a ocurrir. Yo creo todo lo contrario, es un tema de reflexionar muy seriamente. Yo creo que, no sé, la verdad que no tengo ni idea, pero en los colegios, en los institutos, creo que se debería hacer mucho hincapié en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la historia de la humanidad es muy importante, desde Egipto, Mesopotamia, todo lo que tú quieras, Grecia, Roma, todo lo que tú quieras, pero lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial primero fue tan bestia que habría que destacarlo. Porque hay mucha gente que no estudia más allá de los 14, 15 años, y a lo mejor ni se entera. Y luego está el tema de que es lo que más cerca nos ha tocado. Es decir, la historia de la humanidad es muy importante en muchos periodos, pero lo que ocurrió en la Primera y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial nos toca muy de cerca, más allá de lo que ocurrió históricamente en guerra y en conflicto y tal, lo que pasó allí, el nazismo, el ascenso del nazismo, que recordemos que nació como un partido y que se convirtió en el partido del poder por ciertos motivos, pero básicamente también porque la gente les votó. La idea de que a lo mejor todo esto ocurrió y fue un periodo muy oscuro, se pasaron cosas muy, muy especiales y el horror nazi no vuelve a ocurrir. Y ahora es todo lo contrario, es decir, siempre se ha dicho la frase, ¿no?, que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Es decir, te puedes analizar cómo están las cosas actualmente, en muchos sentidos, y a ver, evidentemente, lo ocurrido con los campos de concentración y el nazismo fue muy bestia, pero yo para nada veo imposible que pueda volver a ocurrir, sobre todo si no aprendemos la lección y sobre todo si no somos capaces de mirar hacia adelante y aprender de los errores del pasado. Un pueblo como el alemán, que hoy en día es un pueblo muy próspero, uno de los países más ricos del mundo, y en su día también lo fue, pero cayó en la Primera Guerra Mundial, fue derrotado, y a partir de ahí ocurrió el nazismo. Nació de donde nació, el nazismo nació porque el alemán medio, después de la Primera Guerra Mundial, estaba derrotado, estaba como humillado por lo que había ocurrido, y era como que el orgullo de ese pueblo que había sido ya muy poderoso se enalteció por parte del nazismo y de los discursos de Hitler, que era un gran orador, y a partir de ahí nació todo lo demás, y a partir de ahí, a raíz de ahí, empezó a crecer el nazismo, llegó al poder y pues ocurrió todo lo que ocurrió. La gente está predispuesta muchas veces a tragarse cualquier cuento con tal de no se sabe muy bien qué.
Y a raíz de ahí ocurren cosas muchas veces muy lamentables. Y están pasando hoy en día, y hoy en día yo creo que están pasando cosas que son germen de posibles futuros, no campos de concentración nazis, porque seguramente eso no se vuelva a repetir, pero si miramos la historia reciente, en África ha habido guerras tremendas no hace tanto tiempo, seguramente está pasando algún conflicto muy bestia ahora, lo que pasa es que no nos enteramos. Ha habido matanzas, ha habido limpiezas étnicas y hubo un periodo muy dramático en la propia Europa en los 90 con la guerra de los Balcanes, que estuvo muy cerca de ser algo parecido a lo ocurrido con los nazis. Y si vemos ahora mismo capítulos como por ejemplo el de la migración, de por ejemplo los sirios, los refugiados sirios, no hace tanto vimos aquella imagen lamentable de aquella periodista o cámara de televisión, creo que era en Austria o en Hungría, que estaba trabajando, grabando a los refugiados, y cuando pasó un niño con el padre, no sé qué, les hizo la zancadilla con una sensación de odio visceral tan bestia que uno no tenía más que la sensación de que esa tía habría sido una nazi absoluta, era una nazi. La ideología nazi está ahí, sigue estando ahí, y más presente de lo que aparece, más allá del tema del crecimiento de la ultraderecha, que eso ya es otra historia y otra reflexión, pero no podemos bajar la guardia, no podemos despistarnos, no podemos dejarnos engatusar por ciertos discursos, por cierta alarmismo en ciertos temas, porque de ahí muchas veces nace el horror que después no se puede combatir. Una vez el efecto marabunta, el efecto inercia bestia de ciertos temas se desata, no hay quien lo pare. Y el nazismo, aunque ya hubo un momento en el que el propio pueblo alemán pudo empezar a ver que eso era un desastre, ya no había manera de pararlo. Pero bueno, vamos a hablar de la película en sí, porque ya digo que hay algunas cositas que a lo mejor os sorprende, porque le voy a dar 2 o 3 críticas negativas a ciertas cosas, ciertos detalles de la película, muy Spielbergianas o muy Spielbergianas, como queramos llamarlo, que están presentes. Spielberg es un director bastante brillante en muchos sentidos, aunque tiene algunas manías, algunas cositas que cuando se le notan demasiado es como muy de cara a la galería, y a mí siempre me resulta un poquito artificial, aunque es cierto que es un director muy brillante en muchos sentidos. Como una película que curiosamente comienza, hacía mucho que no la veía, comienza con un tono casi hasta con cierto humor muy puntual, por ejemplo como presenta el personaje de Oskar Schindler, ¿no? Cómo se va ganando el favor de los altos mandos alemanes, ¿no? En la fiesta invitándolos y tal. El momento como cuando hace esa entrevista a las secretarias, es un momento muy Spielbergiano y muy brillante en el fondo, muy truco al cine clásico, ¿no? Como en un montaje muy básico y cómo está posicionado el actor, Liam Neeson, nos está dando claramente a entender qué está buscando y qué le interesa y qué no le interesa, ¿no? Las secretarias jóvenes y guapas, da igual que escriban muy bien a máquina o no, que está ahí obnubilado con ellas, pero la que escribe mejor de todas, que es ya un poco mayor, no, casi que la da la espalda. Es un momento muy brillante que te tienes que reír y que básicamente te ríes por lo bien que está puesto en cuanto a actuación de actores, posición de actores y el juego de combinarlos todos. En eso Spielberg es un maestro, es muy bueno a la hora de sacar jugo a esas cosas y de narrar con la cámara humorísticamente hablando. Por ejemplo, eso se ve mucho en las películas de Indiana Jones, ¿no? Tienen cosas muy brillantes y las ha sabido siempre hacer muy bien. Y eso Spielberg es un maestro. Aquí evidentemente tenemos una relación de cosas muy buenas, las actuaciones son muy brillantes en general, la música inolvidable, siendo además John Williams un compositor que tiene una partitura y una forma de componer muy similar en muchas películas, con un sello siempre muy reconocible. Aquí no está por ninguna parte, ¿no? Es otro tipo muy diferente de banda sonora, lo cual demuestra lo grandioso que es este compositor, ¿no? Y por supuesto la famosísima fotografía en blanco y negro de Janusz Kaminski, que aquí se lució, que es una película que es muy cruda, pero que en cuanto a fotografía tiene momentos muy brillantes, ¿no? Además en blanco y negro siempre brilla más algunas cosas especiales, ¿no? De luz y de sombras que aquí están muy presentes. Es una película en ese sentido, con ese tipo de argumentos cinematográficos muy brillante, ¿no? Y seguramente, como digo, el mejor ejercicio de cine de su director. Pero luego tiene momentos que evidentemente tiene la historia, que es una historia pues muy cruda, en la que a raíz de un personaje que encima es una historia real, Oskar Schindler, que salvó a 1100 judíos de la muerte garantizada por jugarse el tipo por ellos, incluso arruinarse por ellos. Vemos además como el personaje va poco a poco creciendo en cuanto a implicación en la historia, porque al principio básicamente es un alemán más que se aprovecha de la mano de obra casi esclava, por no decir casi, y consigue crecer y hacerse rico gracias a ello, y al principio da la sensación de que les importa
es un comino, pero poco a poco se va implicando de una forma muy lenta y muy progresiva en el proceso de, bueno, pues entender que todo esto es una locura y que más allá de lo que está ocurriendo, las barbaridades que están viendo son muy bestias, y él se va implicando poco a poco y de una forma más activa e incluso jugándose un poco el pellejo, ¿no? Y luego tenemos la aparición de ese personaje de Ralph Fiennes, que aquí la verdad es que está tremendamente... Es decir, le coges un odio tremendo. Es uno de los, personalmente, seguramente uno de los personajes villanos más tremendos de la historia. Es decir, el odio que transmite este personaje en todo momento por todo lo que tenga que ser judío es tan bestia, es un psicópata tan tremendo, tan de libro y tan homicida. Esa especie de sed animal por matar es tan bestia que claro, causa rechazo, pero también causa a veces hasta exageración. Es lo que he dicho antes, ¿no? Esa sensación de que todo lo que se ve en los campos de concentración o en las historias de campos de concentración, de películas de tal, y en este caso aquí también, es tan bestia que cuesta hasta creerlo, ¿no? Causa un efecto de rechazo de decir, joder, es que no puede ser. Y seguramente lo que pasó fue incluso hasta peor. Pero realmente, o sea, es muy fácil entender un concepto muy básico. Es decir, hay mucha gente en el mundo que le da igual todo, incluso que son verdaderos psicópatas, homicidas y tal, solo que no pueden hacerlo porque saben que si lo hacen van a acabar en la cárcel. Es decir, imaginaos un escenario de guerra, encima con la ideología nazi que era la que era, y alguien que tenga poder de matar indiscriminadamente, sin ningún tipo de pudor y sin remordimiento alguno, y encima sin que le pase absolutamente nada. Pues evidentemente, seguramente, muchos altos mandos nazis tenían esa sed de sangre y de matanza, pues se desatarían por completo. Solamente habría casos de muchos muertos a sus espaldas, porque sí. Y aquí además se ve claramente ese poder excesivo de este personaje, que no me acuerdo si era ¿qué mando era? ¿Un coronel? Algo así. Tampoco era un mando tremendamente importante, ¿no? Pero claro, es el que está al mando de ese campo de concentración, hace lo que quiere como si fuera un dios, hecho ese momento de perdono, ¿no? Que, claro, él perdonar, eso para él no es nada. ¿Esto qué es? A mí me divierte matar gente. Y eso es lo que hace, ¿no? De una forma muy tremenda. Hay que decir que hay momentos dentro de esa parte homicida de él que son muy brillantes, y otros que para mi gusto están muy exagerados. El momento, por ejemplo, del chaval de la bañera y tal, igual, cuando le mata en off, eso está muy brillante. A mí ese momento me parece muy brillante, y entendemos qué ha pasado con el chaval antes de verlo, con la reacción del personaje de Ben Kingsley, que aquí está también estupendo, por supuesto, y luego vemos que está en el suelo y tal. No, eso lo hemos visto en off y está muy bien, ese momento es muy brillante. Pero luego tiene otros que está el de la niña, que luego hablaré de ese detalle. Y también la escena famosa de esa ejecución falsa, porque no se encasquilla un arma, no, se encasquillan dos armas, la prueban dos. Eso es mucha casualidad, es una escena que lo pasas muy mal porque evidentemente está ahí, va a ocurrir, es de mucho suspense, pero muy exagerada. Es decir, que se encasquillen dos armas es muy complicado, por no decir casi imposible. ¿Y por qué no se lo carga después con otro arma? Cosas por el estilo, la actitud del que va a ser ejecutado, que hasta ya que le han disparado 50 veces y no, entonces rompe a hablar de, oye, que no sé qué, que esto creo, alguien que le van a ejecutar va a decirlo lo que pueda antes de que le den el primer disparo. Es una cosa muy forzada, que es cierto que se puede explicar con el miedo y tal y cual, el miedo que tienen tremendo ellos, que les hace actuar como si fueran ganado, básicamente. En muchos momentos hasta la sensación que da las imágenes es que son ganado vivo, básicamente los trenes y demás. Pero es una escena que para mí está muy forzada y es muy Spielbergiana, en el sentido de que busca demasiado ese espectáculo, en este caso ese drama forzado, muy exagerado y muy estira demasiado el chicle para una escena que es cierto que es brillante en lo que es la ejecución, en el suspense que se alarga y que se pasa muy mal, y que además se transmite ese odio absoluto y visceral porque ese tipo no es capaz de dispararle y acaba amartillando con el arma. Muy bien. Pero es una escena para mi gusto demasiado forzada, demasiado exagerada en ese sentido. Porque, insisto, que se encasquille un arma, vale, pero que se encasquillen dos y que... ¿Qué pasa? Que los dos que la acompañan no tienen un arma para dejarle... No sé, es una escena que para mi gusto... La primera vez impacta mucho, pero si la ves muchas veces como que dices... venga, Steven, sí, vale, pero se podría haber hecho de otra manera. Y luego está el de la niña. La niña... Vamos a añadir de rojo, que además incluso tiene hasta una portada por ahí exclusiva para ella. Que, a ver, ¿cómo decirlo? Es un truco para mi gusto barato. Es decir,
una película de blanco y negro en la que sí, la niña es una niña que no deja de ser un personaje muy secundario, que solamente aparece unos pocos segundos en la película, pero que evidentemente va a tener un momento muy dramático y muy impactante en un momento dado, vale, muy bien. Pero Spielberg es un muy buen director, es un tipo que sabe muy bien hacer las cosas. Tiene muy buenas ideas y hay muchos recursos cinematográficos por atrezzo, por vestuario, por peluquería, maquillaje, por luz, por música, por muchas cosas. Se podría haber destacado a este personaje, se le podría haber dicho al espectador, fijaos en este personaje, en esta niña en concreto, fijaos en ella, no la perdáis de vista, quedaos con ella. Marcas en la ropa, marcas en la piel, muchas cosas. Y no haber recurrido a ese truco barato, que encima solamente es el único momento de la película en el que, mediante un rojo apagado, nos dice, fijaos en esta chica. Creo que Spielberg es demasiado buen director para haber caído en un recurso para mi gusto, forzado. Creo que es decir, es que no queda bien, a mi gusto no queda bien. Seguramente es algo que a mucha gente le parece brillante, pero creo que para mi gusto es todo lo contrario. Es decir, no es un punto de color que es el único que se ve en toda la película, que puede parecer muy bien. Creo que es todo lo contrario. Es decir, hay muchos recursos posibles para decir al espectador, fijaos en esta niña que le va a pasar algo muy bestia. Tampoco es así, ¿no? Pero bueno, es un momento en el que, vale, pero es un recurso que está fuera de lugar. Si tú dices que la película tiene que ser blanco y negro, no me puedes hacer este recurso porque es un recurso, es un poco trilero, ¿no? Y Spielberg es muy buen director para recurrir a ello, que puede parecer muy brillante y para mi gusto es todo lo contrario, es un poco gato por liebre. Pero es un comentario sin más, es un detalle sin más. Dentro de una película tiene muchas cosas buenas. Es decir, luego está el tema, o sea, hay muchas cosas que ves la película y dices, es que claro, son metáforas del mal, ¿no? Es ese momento en el que están asfaltando una calle con lápidas. Es que dices, madre mía, o sea, es que es una cosa tremenda y seguro que eso no se lo inventó nadie, sino que eso ocurrió y hay alguna fotografía, alguna imagen, algún documento donde eso está explicado y eso está ahí, ¿no? O sea, es que esto ocurrió. Y luego hay momentos, por supuesto, que es una película que tiene momentos muy brillantes. El momento donde empiezan a incinerar a los cadáveres y a incluso desenterrarlos es un momento muy bestia, que se te ponen los pelos de punta, tanto las lágrimas de puro dramatismo de la escena, además un momento musical muy bestia. Es una escena tremenda, ¿no? Además, es decir, hasta dónde llegó el ser humano en el fondo, ¿no? De hacer cosas como esas, ¿no? Primero las matanzas y después hasta desenterrar los cadáveres. Que encima son los judíos los que se entierran para quemarlos en una montaña de cadáveres, mientras casi incluso hay algunos alrededor que se lo pasan bien. Es lo que decía antes, ¿no? Ese efecto de esa imagen del mal tan absoluto que produce un rechazo absoluto de no te lo crees en muchos momentos, ¿no? O que es exagerado, pero estoy convencido que en el nazismo hubo cosas tan bestias o más de las que se pueden ver en esta película, o por ejemplo en El pianista, que para mi gusto es como una eterna pregunta, ¿no? La lista de Schindler o El pianista. Yo sinceramente creo que la sobriedad que tiene El pianista en muchos sentidos le favorece. Es decir, la lista de Schindler es muy buena película, con muchos momentos muy buenos, con muchísimas herramientas muy buenas. Es una película es una película muy bestia en muchos sentidos y que no te deja indiferente. Y es muy buena película, pero creo que El pianista, dentro de su sobriedad, es mejor película. Es a lo mejor menos brillante en algunos sentidos, pero creo que es más recogida y no busca tanto el espectáculo, entre comillas, de cara a la galería como puede tener la lista de Schindler en ciertos momentos. Que dentro de su brillantez está presente, creo que a veces abusa de mostrar cosas que las muestra para violentar lo máximo posible al espectador, aunque es cierto que en un tema como este tampoco viene mal decir al espectador: fijaos bien lo que ocurrió, que no se nos olvide. Pero luego también, evidentemente, yo siempre lo digo, ¿no? Hay veces que es que no te puedes rendir, tienes que rendirte ante Spielberg, mejor dicho. Es que hay momentos que no puedes mirar para otro lado. La escena, por ejemplo, del tren de las mujeres, cuando llega a Auschwitz, todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ese niño ahí haciendo... Por eso digo lo de los alemanes. Es que te cuesta mucho creer que borraran del mapa todo lo que es el nazismo, incluido la ideología, ¿no? Es que hasta los niños actuaban como auténticos psicópatas. Ese niño diciendo que ya le vais a morir porque no sabéis dónde vais, ¿no? Es un momento muy bestia también, ¿no? Toda esa escena lo que daba la sensación de que van a acabar en las duchas. No las duchas, sino en gaseadas, ¿no?
con mucha angustia, ¿no? Con mucha angustia porque todo hace pensar que va a ser así y finalmente no es así, pero lo pasas muy mal y ese momento de risas, porque es agua y no es gas, de las mujeres, es un momento muy brillante porque... o sea, es que en ese sentido es lo que yo digo, que Spielberg es muy buen director, ¿no? Y por eso creo que lo de la niña es un recurso demasiado vasto para lo que podría haber hecho y para todo lo que podría haber hecho, ¿no? La reacción de Liam Neeson en ese momento de el pañuelo, ¿verdad? Es una película que tiene momentos muy brillantes y muy buenos y muy conseguidos, ¿no? Pero como digo, hay cosas que se me hacen artificiales y se me hacen muy de cara a la galería para restarle las décimas que le tendría que restar para no ponerle un 10. Le voy a poner un 9 igualmente, es decir, una película que tiene tantas cosas buenas que no le puedes poner una nota baja ni de coña, ni de coña, más allá de lo que he dicho. Es una película tan buena que en el fondo hay que intentar buscarle las imperfecciones para justificar un 9, como es el caso mío, ¿no? Y yo entiendo que seguramente para más de uno de vosotros no es así, ni de la niña, ni de lo de este, ni de lo otro, pero para mí sí, y doy simplemente mi opinión, y dentro de lo que cabe destaco que es una película que tiene muchas cosas muy buenas, ¿no? Y ya digo que seguramente sea un retrato de un campo de concentración tremendo y muy bien conseguido, ¿no? No sea Ralph Fiennes más malo imposible, ¿verdad? Película muy buena, desde luego, recomendable, imprescindible, que la vea todo el mundo, incluso ya digo que lo vean los estudiantes de 14, 15 años que ya están muy espabilados a esas edades, que no me salgan con lo de, ay no hombre, que son todavía niños, hoy en día con 11 niños con 11 años ya no son niños, así que no me jodáis. Que muchas veces, ay, ¿cómo vamos a ponerle esto a los chavales en clase, esta película o este documental sobre la guerra? Nada, que los niños hoy en día, al revés, tienen que aprender y saber que este tipo de cosas ocurrieron no hace tanto tiempo y que pueden volver a ocurrir si nos despistamos y nos salimos del redil correcto. Pero bueno, eso es una reflexión aparte. Por supuesto, me ha encantado saber, como siempre, vuestra opinión, tanto si estáis de acuerdo como si no conmigo. Os hago la pregunta: ¿el pianista o la lista de Schindler? El pianista no la tengo en la colección, la tendré más pronto que tarde y caerá y ya haré su crítica correspondiente. Pero ya he dicho yo que me quedo con el pianista y encantado de saber vuestra opinión, tanto del vídeo, de mi crítica, como por supuesto de vuestra crítica de la lista de Schindler, siempre como digo, con respeto, simplemente sin más, da vuestra opinión igual que yo la mía. Y por supuesto, como siempre, cualquier comentario bienvenido, como digo, me gusta, sígueme en redes sociales y por supuesto, como diría Robocop, no os metáis en líos.